en adelante vamos a estar compartiendo Hechos 2, 21. ¿Lo tiene? No. ¿Lo tiene? Muy bien. Qué bueno que lo tenga. Ahí, guárdelo, no lo pierda. Hechos 2, verso 21 dice así: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir estudiando. Es su compromiso al estudiar el libro de los Hechos, estar usted leyendo el libro, y vamos a ir estudiando verso por verso o pasaje por pasaje. Amén. Dice la Escritura en el verso 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo reclamamos y lo recitamos como una promesa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Lo creemos en el corazón. Pero recuerde que estamos viendo la historia de la iglesia. Esta es una declaración osada de Pedro, porque no solamente está atribuyendo deidad, es decir, no solamente está declarando que Jesús es Dios, sino está diciendo que en su nombre toda la tierra, cualquier persona, vendrá a salvación. Amén. Si recuerda, Pedro está hablando ante una multitud de personas. Los discípulos se han dividido, es decir, cada quien está en una área, y todos están predicando las maravillas de Dios en la lengua que Dios les dio para que hablaran a las diferentes personas. Amén. Ahora Pedro los junta a todos, que ya están ahora todos reunidos, porque aunque hablaban diferentes lenguas, aunque originalmente algunos nacieron ya fuera de Israel, fuera de Jerusalén, y tenían otra lengua, la mayoría hablaba dos lenguas. Hablaba el hebreo y la lengua de la nación en la que estaba. ¿Sale? Ahora Pedro los junta y les empieza a declarar todas estas cosas. Así que lo que está diciendo Pedro no es algo sencillo. Ahí mismo pudieron haber agarrado a Pedro y haberlo llevado preso por declarar que Jesús era el Señor. Pero Pedro está lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdas que también hablamos sobre eso? El poder que da el Espíritu Santo. Si tú quieres poder en tu vida, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando viene la llenura del Espíritu, entonces el temor se va. Amén. Y te vuelves osado, y te vuelves valiente, y eres capaz de arrebatar las cosas, las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Ok. Empieza a hablarles y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y les va a empezar a hacer un recuento. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Ok, está hablando de Jesús. Y como todos ellos, aunque creen en Dios, no tienen la imagen de Jesús como Dios. Para ellos no hay otro Dios que Jehová. Ahora Él les está introduciendo al Hijo. Ellos solamente conocían al Padre. Y dice: ustedes han sido testigos cómo Jesús fue aprobado por Dios. Y fue aprobado de esta forma, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Amén. Una certificación del respaldo de Dios sobre Jesús son prodigios, maravillas y señales. Amén. ¿Saben de qué otro ministerio estos tres lo validan y lo certifican? ¿Qué otro ministerio tiene estas tres cosas? En la iglesia, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado 5 ministerios.
Amén. Pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. ¿Qué otro ministerio está respaldado por esos tres? El único otro ministerio que está respaldado por esos tres es el apóstol. Jesús, en su carne, cuando estaba en la tierra, manifestó las señales y las características de los 5 ministerios. Jesús fue profeta, fue maestro, fue pastor, fue evangelista y fue apóstol. Amén. Es el único que ha tenido los 5 ministerios fluyendo en él de forma natural. Lo que me dice, en parte, que aquellos que ahora se llaman apóstoles tienen que traer varias características. Entre ellas, tienen que estar respaldados por Dios con maravillas, milagros y prodigios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque otra característica del apóstol para la iglesia es la virtud de su conocimiento. Es decir, si usted conoce a un apóstol de 25 años o de 28 años, usted córrale, ese no es un apóstol. Porque otra cosa más que valida al apóstol es su tiempo dedicado al ministerio. No solamente son los dones que tiene, sino el tiempo que ha dedicado al ministerio. Amén. Y el que ha fundado o establecido varias iglesias. Si yo tengo solamente mi congregación y de ahí no salgo, tengo 28 años y digo que soy apóstol, ese de apóstol no tiene nada, porque no ha sido validado su ministerio por el Señor ni por el tiempo. Amén. Bueno, sigue diciendo, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Mire, esto es importante y es más importante en nuestros días, en estos momentos y en nuestra zona. ¿Por qué es importante? La Biblia dice, Jesucristo no fue a la cruz como algo que le sucedió, ni fue martirizado, ni escupido, ni traicionado como algo que le sucediera de repente o de forma sorprendente. Dice la Escritura que con tiempo Dios Padre lo planeó y lo determinó así, para nuestro bien. Jesús sabía a qué venía a esta tierra. Siendo Dios, sabía que venía a la cruz y sabía todo lo que iba a pasar. ¿Te has puesto a pensar tú qué te espera por causa del evangelio? ¿Te has puesto a pensar? Porque muchos están pensando que solamente le esperan cosas buenas y va a recibir cosas buenas, porque la Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Tiene un futuro y una esperanza. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Eso es lo interesante. Así que el Señor, el Padre, determinó que eso sucedería. Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabe quién puede decir esto? Ahorita se me fue su nombre, pero nos contaban el testimonio de un pastor que mientras lo estaban intentando secuestrar y mientras le apuntaban con una pistola, le decían, ¿qué no tienes miedo? ¿Qué no tienes miedo? Porque si no te subes a la camioneta te voy a matar. Y él se le ponía enfrente a la pistola y decía, jálale. Pero si tienes autoridad del Todopoderoso para quitarme la vida, jálale. Porque yo sé a dónde voy si me muero. ¿Y tú? Y nunca pudieron hacerle nada. Mejor se desesperaron, se subieron a su camioneta y se fueron. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Así que también esto es algo que debería de estar en nosotros. Nosotros no tenemos poder para ponerla y quitarla, pero tenemos poder para poder decir, yo sé a dónde voy. Así que si me voy, sea por un disparo, por una enfermedad o por cualquier situación, yo sé a dónde voy. Y por eso el temor no habita en mí. La depresión, la ansiedad, no minimizamos sus efectos destructivos en las personas. Pero mucho proviene del temor de no saber quién eres y a dónde vas. Jesús dijo, yo sé de quién he salido y sé que voy a regresar a Él. Muchos de nuestros temores provienen de que no sabemos quiénes somos y no sabemos a dónde vamos. Lo repites, lo hablas en la iglesia, pero realmente no es una realidad en ti. No sabes quién eres. Y eso es necesario para vivir una vida victoriosa. Necesitas saber quién eres. Verso 24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. ¿Sabes que la muerte nunca tuvo autoridad sobre Jesús? La muerte nunca tuvo autoridad sobre Jesús. Esto es muy importante porque hoy más que nunca el pueblo, las personas, la gente se están yendo a adorar dioses falsos. Y uno de los dioses falsos más comúnmente adorados hoy son dioses relacionados con la muerte. No solamente hablamos de la muerte como tal, la llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero están volviéndose a la adoración de ídolos que tienen que ver con la muerte. Hay un santo que los narcos siguen mucho, ahorita se me fue su nombre. Hay un santo que de santo también no tiene nada, pero están relacionados con la violencia y la muerte. Hay hombres, mujeres que adoran a la muerte y dicen, hasta Jesús pasó por la muerte. Y es una de sus excusas para adorar. Pero la Biblia nos dice que la muerte nunca tuvo poder sobre Jesús, porque nadie le quita la vida, nadie se la quitó. Él la puso y cuando quiso, la tomó. Y dice la Escritura, Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es imposible. Fue imposible que la muerte retuviera a Cristo. Y es imposible que la muerte nos retenga a nosotros por un breve espacio y un breve momento en que seremos transformados, en que seremos renovados. Pero la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Jesús dice que Él es Dios de vivos, no Dios de muertos. Y entonces todos los que han muerto, porque no están muertos, porque por cuanto viven para Dios, para siempre viven. Es un momento. Amén. Hechos 2:25. Recuerden que Pedro le está hablando a un montón de gente que conoce mucho de Dios, pero no ha entendido quién es Jesús. Amén. Es exactamente lo que nos está pasando ahora. Nuestra nación está llena de catolicismo. La gente entiende de Dios, no conocen a Dios. La gente entiende algo sobre el Padre, pero no conocen a Jesús. Háblale a cualquier persona de Dios y te va a decir qué chido, qué padre. Háblales de Cristo, háblales de Jesús y te va a decir, espérame ahí, porque no lo conocen. A este tipo de personas es que les está hablando el apóstol Pedro. Ahora sí, Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Miren, otra cosa de la que ya habíamos hablado, recuerde que la Biblia siempre se interpreta
a sí misma. Pedro, como le está hablando a gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios, no solamente habla lo que él ha visto. En ese momento no hay Nuevo Testamento. En ese momento solamente hay Antiguo Testamento. Así que trae la profecía hablada en el Antiguo Testamento. Esa profecía se encuentra en el Salmo 16 y la trae y se las presenta. Y les dice, ¿saben quién es Jesús? David habló de él. Y en el Salmo 16, no lo vamos a ir a buscar, pero dice exactamente lo mismo. David está profetizando sobre Jesús que va a venir. Y está diciendo así, hablando Pedro. Porque David dice de él, está hablando Pedro acerca de esta profecía. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto es algo que el pueblo de Israel recitaba y recitaba. Lo cantaba, es un canto. Pero muchas veces no entendemos ni lo que cantamos. Muchas veces no entendemos ni lo que cantamos. ¿Cuántas veces ahí, en medio de la alabanza, viendo la letra, has dicho, ah, caramba, decía eso? Yo no me acuerdo, yo no sabía que decía eso. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces a veces estás cantando una alabanza y cantas una frase y gracias por tu amor? Y ves la letra y, ah, caramba, nunca dice amor. Dice otra frase. Como iglesia a veces no somos conscientes ni de lo que cantamos. ¿Se ha dado cuenta de lo que canta? Hay una canción que se llama Océanos. ¿Quién la ha escuchado? ¿La han escuchado? Bueno, si no la ha escuchado, búsquela. Océanos, tu voz me lleva hacia las aguas, donde mis pies pueden fallar. Bueno, está muy bonita, búsquela, se llama Océanos la canción. Hace un tiempo yo la escuchaba y me gozaba y decía, ay Dios, tocas mi corazón con ese canto. Y un día me puse a ver la letra y dije, esta canción habla de Pedro. Esta canción es Pedro cantándole cuando están en la barca y le dice, ven Pedro. Y Pedro se baja y empieza a caminar en las aguas. Y cuando se pone nervioso y se pone a dudar del Señor, empieza a hundirse. Y el Señor lo rescata y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Estabas caminando sobre el agua, ¿por qué dudaste? Cuando dudaste te empezaste a hundir. Bueno, eso está reflejado en ese canto, Océanos. Pero yo no me había dado cuenta. Me gozaba, la escuchaba. ¿Alguien puede decir, no se había dado cuenta? Si de eso habla, no. Y te aseguro que muchos cantos los has cantado y no te has dado cuenta. Hace un tiempo teníamos la alabanza y en aquel tiempo usábamos retroproyector, no como ahorita con ahí está el proyector colgado y se ve ahí que colores. El retroproyector, no sé si algunos lo conocieron aún en la escuela, eran láminas transparentes, se ponían sobre una cosa y ahí se proyectaba la letra. Entonces tenía que ver a alguien acá cambiando las hojitas para estar viendo. Y había una letra que decía, el que la escribió se equivocó. El que la escribió o el que la imprimió se equivocó. Y en lugar de decir, perdón, Señor, quítanos la oscuridad, escribió, Señor, llénanos de oscuridad. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que ese canto y esa hoja duró más de 4 meses ahí. Y la cantábamos, hasta que me di cuenta que todos estaban cantando, Señor, llénanos de oscuridad. Lo sorprendente fue que nadie dijo nada.
Y lo sorprendente es que todo el mundo lo cantaba. Así que Pedro está utilizando un canto que todos los judíos cantaban y lo está trayendo y les dice, ¿lo han analizado? ¿Lo han analizado? Vamos a leer ahí en adelante, Hechos 2:29. Vamos a seguir en el verso 30. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, Pedro les está diciendo, lo que están cantando, ni cuenta se dan de lo que están cantando. Porque en la escritura David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que ni cuenta se están dando de lo que están cantando. Amén. ¿Me sigues en el verso 37, por favor? Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. 3,000 personas fueron añadidas ese día a la iglesia. ¿No le gustaría experimentar esas cosas? Gloria a Dios. Y entonces el hermano se paró y predicó. Y entonces Sofi soltó la palabra con todo poder. Y toda la ribera vino a los pies de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Qué tremendo. ¿Se acuerda que le dije la vez pasada que hay diferentes tipos de unción? Y que no es la misma unción la que necesita un hermano o un predicador en la selva o en el monte que alguien que está en la ciudad. ¿Por qué no vemos esto ya? ¿Ha terminado? ¿Ha cesado el poder de Dios? En ninguna manera. El poder de Dios no ha concluido. Nada se ha detenido. Pero lo que nos falta, tal vez, es consagración y trabajo. Lo que nos falta, tal vez, es clamar por la llenura del Espíritu. Porque si el Espíritu inunda tu vida o tu casa, entonces todas las cosas van a ser diferentes. El Señor sigue obrando. Hay otra cosa. ¿Por qué esto no sucede ahora? O no es tan común no que suceda. Han existido eventos de evangelismo que se preparan no con 15 días ni con un mes de anticipación. Se preparan con 1 año o año y medio de anticipación, orando, publicidad,
ayunando, intercediendo, y se reúnen 10,000 personas. 3,000, 5,000 reciben a Cristo. Seguimos teniendo estas manifestaciones del Espíritu. Amén. Pero en este punto hay una unción sobre Pedro que alcanza a todos, porque Dios había elegido ese día, ese momento para manifestarse con poder. Amén. Segunda, ¿te acuerdas que te dije y hablamos que esto fue en el día de Pentecostés? La celebración de una fiesta, y que esa fiesta simbolizaba el derramamiento del Espíritu. Así que el Espíritu no iba a entrar a la tierra así como así. Era el cumplimiento de una profecía dada. Así que el Espíritu entra y hace todo un relajo y pone lenguas de fuego sobre las personas y viene una conversión de 3,000 personas. Pero ese es el Espíritu. Amén. Ahí está Pedro entonces testificando. Vamos al verso 40. Vamos a leer desde el 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Ok. Entre el versículo 41 y el versículo 42 hay una diferencia de tiempo significativa. Tú lo puedes leer o tú lo estás leyendo y lo lees como que pasó así. Recibieron los 3,000 el Espíritu, recibieron la llenura del Espíritu y ya. Desde ahí en adelante anduvieron todos bien felices en la comunión y todo. Pero no. Esos 3,000 se empezaron a mover, se empezaron a reunir por diferente tiempo. Amén. ¿Qué es lo que hace entonces que haya comunión en la iglesia? ¿Qué es lo que nos lleva a tener comunión unos con otros? No es otra cosa, sino la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quiere ver señales sobre una persona llena del Espíritu? Es una persona que provoca la unidad. Es una persona que provoca el partimiento del pan. Yo varias veces les he dicho, no hay nada más íntimo que el partimiento del pan. No hay nada más íntimo que sentarte con una persona y ofrecerle tu comida. Hay una gran intimidad. No lo hacemos con cualquiera. No lo hacemos con cualquiera. Y no con cualquiera comemos como siempre comemos. ¿Pero qué provoca eso? El Espíritu. Es bien difícil relacionarte cuando una persona no tiene el Espíritu. Es bien difícil. Si tú no toleras, si en tu corazón todavía hay, en la iglesia yo voy a oír al Señor, pero no voy a hacer amistad con nadie. Discúlpame, pero el Espíritu no está en ti. No dudo que seas salvo, no lo dudo. Pero que estés lleno del Espíritu, eso sí lo dudo. Porque el Espíritu provoca unidad.
Pero la falta del Espíritu provoca división y distanciamiento. 3,000 personas que no se conocían. 3,000 personas que fueron a ver qué, a Jerusalén. 3,000 personas que una semana después son como hermanos y se mueven como hermanos y se conocen y se aman y se toleran y conviven y parten el pan juntos. Esta es la gran diferencia de tener al Espíritu. Una congregación llena del Espíritu es una congregación que se mueve hacia la unidad. Una congregación llena del Espíritu no es en la que más gente se cae o más gente habla lenguas. Una congregación llena del Espíritu es una congregación con una visión que se ama, se soporta y se tolera. Amén. Ahora, cierra tus ojos para que no te vaya a dar vergüenza, porque te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes. Si es tu caso, tú levantas la mano y como tienes cerrados los ojos, nadie se va a dar cuenta que tú levantaste la mano. Amén. A la 1, 2, 3, todos los ojos cerrados, el que los abra se excomulga solo. Ahora levántame tu mano. Si en algún momento tú has dicho de un hermano de la congregación, me cae bien gordo, me cae bien gorda. Seríamos todos tan felices en la iglesia si esa persona no estuviera ahí. Señor, muévelo de iglesia y se vaya a congregar a otro lado. Baja tu mano. Gracias. Puedes abrir los ojos. Pues quisiera decir que fueron poquitos. ¿Sabes qué nos falta? Espíritu. Nos falta más espíritu. Si tuviéramos más espíritu, seríamos más amorosos. Porque el amor se manifiesta en actos, no en palabras. Amén. Vamos al versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes cómo ganaron el favor? Jesús le dijo a los discípulos: ámense unos a otros, sean uno, como yo y el Padre somos uno, para que los de allá afuera crean, que yo los he enviado. Y después nos encontramos esta porción en Hechos, donde la Escritura dice que vendían todas sus cosas y la traían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según su... No decía, le repartían a todos una porción igual. Todos trabajaban, todos vendían casas, todos vendían sus terrenos. Y se repartía según su necesidad. ¿Sabes de qué habla eso? Porque algunos lo escuchan y dicen, voy a ir porque tienen que darme según mi necesidad. Pero de lo que habla esa porción es del corazón transformado, del egoísmo cada vez más acabándose y terminándose, de poder decir, traigo esto y lo pongo aquí para el que lo necesite. Tal vez yo no necesito. Pero les decía que es muy curioso ver en una iglesia, y lo hemos experimentado varias veces, traer y decir, aquí están estos 50 kilos de naranja para que agarren los que quieran, hermanos. Y parece que les dijeron China libre. Se van aventando unos a otros, se empujan unos a otros, y la que llega primero le hace como el que agarra la piñata. Ay, hermana, ya no alcanzó porque aquí le aparté a mi mamá, a mi tía, a mi sobrino, a mi niño. Ven, hijo, ven, llévate esto. ¿Qué dice la Escritura? Repartían a cada uno conforme a su necesidad. Así que, al menos hasta el momento,
No me ha tocado ver, y se los digo con tristeza y con vergüenza, no me ha tocado ver que alguien diga, pastor, primero la hermana Rosita o Fernanda, que es la que más ocupa. Pero sí me ha tocado que me digan, pastor, es que mi prima no vino, le llevo. Y tengo la prima y la prima tiene otra prima y la prima tiene una conocida. Les llevo a todos. Según a cada uno, perdón, según la necesidad de cada uno. Así daban los discípulos. Así daban los apóstoles. Así lo hacían. Hoy cada vez es más difícil ver estas cosas. ¿Por qué cree que no las vemos ahora tan seguido? Porque nos falta espíritu. ¿Sabe cuándo era más común ver estas cosas? Que alguien se paraba y dijera, yo tengo un rancho, pastor. ¿Sabe que la mayoría de los terrenos que tienen las iglesias, sobre todo en los años 70, 80, son terrenos que donaron los que se congregaban? No son terrenos donde el pastor dijo, yo tengo dinero, o los hermanos se reunieron y juntaron dinero. Son terrenos que alguien que tenía ahí lo donó para la congregación. Hoy ya casi no vemos eso. Pero hay una diferencia entre la iglesia de 1970 y 1980, que estaban más llenas del Espíritu. ¿Y sabe por qué estaban más llenas del Espíritu? Porque tenían menos recursos que nosotros. Estaban menos consentidos que nosotros. A esa iglesia le bastaba una piedra y una sombra. Y eso era ganancia. A nosotros nos gustan sillas y sillas acoginadas. Pastor, no vaya a meter otra vez las de fierro porque ¡ay, qué feo! Esas hasta las vamos a vender, todas esas que tienen cojín, para comprar más de fierro. Nadie dijo amén. Necesitamos que el Espíritu corra por toda la iglesia. Pero necesitamos que el Espíritu corra por tu casa. Por tu casa. ¿No crees que vas a venir un día? El Espíritu se mueve, el Espíritu desciende, perdón. El Espíritu está aquí entre nosotros. Pero necesitamos que el Espíritu llene tu casa. Y que tú traigas fuego a la casa. La mayoría tenemos la visión de voy a venir por fuego. Voy a la congregación. Vengo por fuego del Espíritu. Vengo por la llenura del Espíritu para llevarlo. Es una idea buena. Pero ¿por qué no pensar, yo quiero ser el portador de ese fuego? Yo quiero ser el portador de ese fuego. Mire, 3,000 convertidos era una fiesta aquello divina. 3,000 convertidos. Vamos a evangelizar, hermano. Vámonos, que nada más venga el 10%. No le hace. Con 300 nos vamos. Qué felicidad es eso. Pero 12. ¿Quiénes comenzaron todos? 12. 12 temerosos que le creyeron al Señor y que esperaron por la promesa. Así que, ¿qué nos está diciendo la Escritura esta tarde y hasta qué punto te quiero llevar? Que necesitamos, para vivir como los primeros cristianos, la llenura del Espíritu Santo. Hace tiempo un hermano me dijo, yo me congrego en la iglesia de los Hechos. Yo dije, ¿de los Hechos? Sí, nuestra iglesia se llama Iglesia de los Hechos. Y dije, qué bonito nombre para una congregación. Bueno, para los que conocemos ya del Evangelio, los de afuera ni entienden, ¿verdad? Pero bueno. Yo dije, qué bonito nombre. Y me decían, porque somos la continuación de la iglesia del libro de los Hechos. Dije, wow, qué tremendo. ¿A cuántos han matado ahí? No, pues a ninguno. ¿Cuántas conversiones milagrosas han hecho? ¿Cuántas conversiones de 3,000 o 5,000 han hecho? No, pues ninguna. ¿Y multiplicación de panes y peces? Tampoco. Ah, caramba. Porque así era la iglesia de los Hechos. Y si me dices que eres una continuación de la iglesia de los Hechos, pues yo espero ver eso. ¿Mucho ruido?
pocas nueces. Que el Espíritu Santo llene tu casa, sature tu casa. Hoy tienes una tarea. Llegar a tu casa y decirle: Dios, necesito que llenes esto con tu presencia. Necesito que me llenes aquí. Porque la Escritura dice que de tu interior correrán ríos de agua de vida. Yo necesito eso, que el Espíritu me llene y que entonces corran ríos de agua de vida. La Biblia dice que Él hace a sus ministros, a sus siervos, ministros de fuego. Yo necesito estar lleno de tu fuego. Yo necesito de tu agua de vida. Yo necesito que fluya de aquí hacia afuera, que estés en mi casa, que llenes mi casa. Yo necesito que mi congregación sea llena del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué te pido por mi pastor? Porque ese ingrato no se le ve ni fuego ni agua. Así que te pido por mi pastor, llénalo de fuego. Llénalo de unción. Llénalo de la presencia de tu Espíritu. Es la mejor oración que puedes hacer por un servidor y por mi esposa. Llénalos de unción. Y verás cómo todas las cosas cambian. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí, pero antes de terminar, nena, ¿está el aceite allá? ¿El aceite está allá? Aquí está, ya. Gracias, hermana. Bueno, para aquellos que me habían preguntado, ¿y la hermana Mari por la que oramos, quién es? Ella es la hermana Mari. Aquí nos acompaña. Nos gozamos, hermana, en que nos acompañe. Nos gozamos en que nos acompañe. La hermana ha venido sufriendo desde mayo dolores, dolores en la espalda, tiene problemas en su columna. No es cosa fácil, ni fue cosa fácil que ella tan solo pudiera llegar aquí, ya ni diga subir. Así que le voy a pedir